Buenos días para todos y para todas, colegas, y muchas gracias por acompañarnos en esta 10ª y última sesión de trabajo del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia, desinformación y libertad de expresión. Esta es la última sesión de trabajo de este proceso de formación que ha sido de enorme aprendizaje y de intercambio. En esta jornada vamos a abordar el tema general del curso, democracia, desinformación y libertad de expresión. Y para eso tenemos el gran gusto de que nos acompañe como facilitador Eduardo Bertoni, a quien le damos la más cordial bienvenida a los ciclos de actualización para periodistas CAP. Eduardo es abogado argentino, egresó de la Universidad de Buenos Aires, donde también obtuvo un doctorado en Derecho. Eduardo Bertoni fue director de la Agencia de Acceso a la Información Pública y de la Dirección Nacional de Protección de Datos de personales de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina entre los años 2016 y 2020. Antes fundó y fue el primer director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información CELE de la Facultad de Derecho en la Universidad de Palermo, Argentina. Entre los años 2002 y 2005, Eduardo Bertoni fue relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la Organización de Estados Americanos. También es autor y compilador de libros sobre el derecho a la libertad de expresión, las reformas judiciales y el derecho penal internacional. Actualmente es representante y coordinador de la Oficina Regional para América del Sur del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Así que con eso le damos la más cordial bienvenida, le volvemos a agradecer su anuencia a participar con nosotros y le dejamos en el uso de la palabra. Eduardo, muy buenos días y muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias Marielos por la invitación tan cordial para poder ser, digamos, partícipe del cierre de este ciclo de actualización, que lo encuentro desde que me contaste qué es lo que estaban realizando, lo encuentro muy importante, y para mí realmente es un honor poder ser el que coordina, el que facilita el cierre de este ciclo de capacitación. Siempre que hablo con periodistas, y sobre todo cuando son periodistas que llevan adelante su profesión en zonas de riesgo para el ejercicio de la profesión, digo lo mismo, me solidarizo con ustedes, siento un profundo honor poder hablar frente a ustedes, porque sé que sobre todo en la zona donde ustedes trabajan, Guatemala, Honduras, El Salvador, la situación no es sencilla para ser periodista, y menos para hacer periodismo de investigación. Y mucho menos a veces para señalar desvíos en los poderes directos públicos o en poderes fácticos. Así que mi admiración por todos ustedes, por el trabajo que llevan adelante y que es tan importante para la democracia, que tiene mucho que ver con el objeto de este ciclo de capacitación. Como bien decía Marielos, actualmente soy representante para América del Sur del Instituto Interamericano de Derechos Humanos desde enero del año pasado. Ustedes estimo que conocen al instituto. El instituto es de alguna manera el brazo académico del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y nuestra función principal es llevar adelante investigaciones y capacitaciones vinculadas con distintos derechos humanos y distintos tratados internacionales. Las invito a visitar las páginas del Instituto Interamericano, ver cuáles son los cursos que se dan. Muchos de ellos están vinculados con la actividad periodística, así que creo que esos cursos que da el instituto, o que damos desde el instituto, pueden ser útiles. Y como les decía, llevamos adelante también investigaciones de tipo académica, y justamente lo que voy a presentar hoy tiene que ver con una investigación que hicimos el año pasado,
y voy a pasar a compartir la pantalla para que podamos seguir mi presentación desde una serie de PowerPoint. Decía que el año pasado hicimos un estudio vinculado con el tema de desinformación, pero en donde lo que pretendimos fue profundizar un poco en las razones que provocan la desinformación, o mejor dicho, profundizar más que nada en los autores que son los que profundizan o los que generan este tipo de desinformación. Lo voy a decir de otra manera, lo voy a repetir varias veces a lo largo de nuestra charla de hoy. Durante los últimos años, entiendo yo que hemos advertido una suerte de crisis que tiene que ver con el trabajo, incluso periodístico, el trabajo que se promueve desde las redes sociales, una crisis generada fundamentalmente por lo que hemos llamado desinformación en las redes sociales. Y en esta crisis hemos profundizado o hemos apuntado mucho, y ustedes lo conocerán, de hecho entiendo que en este ciclo de conferencias habrán debatido el tema, se ha profundizado mucho en lo que tiene que ver con la regulación de las redes sociales, la moderación de los contenidos que tienen que llevar adelante las redes sociales. Lo que a mí me parece es que lo que no hemos profundizado es antes bien en los orígenes de esa desinformación y cuáles son los impactos que tienen dependiendo de quién es el que origina la desinformación. Tiene impacto distinto cuando la promueve un funcionario público, una figura pública y una figura privada, la caja de resonancia de las redes es distinta. En otras palabras, yo creo que hemos venido durante los últimos tiempos atribuido a las redes sociales un rol casi excluyente en esta crisis y nos hemos olvidado del origen. No quiero que se entienda mi presentación y mis ideas del día de hoy como una suerte de negación, si me permiten la expresión, de las consecuencias que se genera en las redes sociales. Ni tampoco quiero que se interprete que lo que estoy proponiendo es una suerte de negación de la necesidad de regulación de las redes. Yo creo que ese es un tema que lo hemos venido trabajando, que se ha venido hablando y que no lo debemos abandonar. Pero mi propuesta para hoy es no quedarnos en eso y dar una vuelta más al origen de la desinformación, que es un poco lo que les venía proponiendo. De eso se va a tratar hoy mi presentación, y lo que vamos a tratar de escudriñar, lo que vamos a tratar de evaluar, cuáles son las obligaciones que tiene el Estado y los funcionarios para evitar la desinformación. Es decir, nos vamos a apartar un poco de esta cuestión vinculada con los criterios o las propuestas de regulación de las redes sociales y las propuestas que tienen que ver con regulación vinculada a lo que se ha dado en llamar la moderación de los contenidos. Una primera cuestión que me gustaría poner a consideración de ustedes y tiene que ver con la respuesta a esta pregunta, que parece una pregunta muy sencilla, pero a medida que vayamos avanzando en la reflexión, nos vamos a dar cuenta que no es tan sencilla. No es tan sencillo responder a esta pregunta. Y la pregunta tiene que ver con si una afirmación que es objetivamente falsa siempre tiene consecuencias negativas y siempre merece reproche. Me gustaría, antes de avanzar
hacerle esta pregunta a todos y todas ustedes. ¿Qué piensan? ¿Ustedes piensan que una afirmación falsa siempre tiene consecuencias negativas y siempre merece reproche? Si quieren en el chat pueden ir contestando, sería más interesante que yo los pueda escuchar. Si quieren levantan la mano o interrumpen directamente, no tengo problema. O lo pueden hacer a través de Marielos. Yo no puedo ver el chat porque estoy con la pantalla en el PowerPoint. Pero anímense, ¿cuáles son su intuición? Es una charla casi coloquial. Olvídense del derecho, olvídense de las situaciones. Una afirmación falsa siempre tiene consecuencias negativas y siempre merece ser reprochada. Ahí ya empezaron, estoy viendo a alguien en el chat que tal vez conoce. Aimé Cárcamo, muy bien Aimé, has levantado la mano, te escuchamos. Buenos días, ¿me pueden escuchar? Un poco bajito, si hablas un poco más fuerte te voy a escuchar mucho mejor. Buenos días. Ahí mejor. Sí, estaba leyendo anoche, ¿verdad? El libro y sí me hizo pensar bastante la pregunta esa y el ejemplo que ponían de los estudiantes a quienes les decían que iban a recibir un premio de los, mm, de los extraterrestres. Eh, y entonces pues llegué a la conclusión de que sí, de que tal vez no todas las mentiras tienen efectos negativos, pero que sí son reprochables porque tiene que ver con un tema de confianza, ¿verdad? Y en el caso de los periodistas, por supuesto, de, de esa premisa de que buscamos la verdad. Entonces sí creo que son reprochables. Y vaya, en el caso específico de esa pregunta y un caso hipotético de los estudiantes, pues eh, también después no van a creer. Después, ¿por qué voy a hacer las cosas? Me ofrecen un premio por algo, con una mentira. eh, y después, ¿por qué me lo van a ofrecer? ¿Y por qué voy a hacer las cosas? Pero no hay una convicción tampoco, sino que estaba basado en un premio y en una mentira. Entonces, bueno, ya me enredé, pero la cuestión es que No, sí está muy pienso. bien, Aimé. No, está muy bien. Y tú has leído, digamos, esta investigación que nosotros hicimos y que es la base de mi presentación hoy. Cuéntale a tus colegas que tal vez no leyeron cómo era ese caso hipotético. Brevemente, sin que Sí, sea muy sí, largo, para que todos sepan esto de los ok. extraterrestres y no piensen que Sí, has enloquecido. la, la idea era que para estimular el estudio entre los estudiantes, les dijeron que iban a recibir a final de año un regalo, que se los iban a, usaron otra palabra, pero eran los extraterrestres, ¿verdad? Ujú. Entonces preguntaban si, aunque el propósito, aunque lo que se iba a conseguir con esa mentira era algo bueno, porque iban a motivarlos a que ellos estudiaran, ¿verdad? A que participaran y fueran más responsables en sus estudios, que es algo positivo, ¿verdad? Pero si era negativo el hecho de que sea a partir de una mentira, de algo que se les ofreció y que al final del año se iban a dar cuenta que no iba a haber regalo de los extraterrestres. Excelente, excelente. Ahí lo tenemos a Ricardo Baquerano, que nos dice en el chat, no siempre. A veces la afirmación, si es falsa, pero no malintencionada, y no es parte de una campaña premeditada, puede abrir oportunidad para desmontar algún mito o creencia nacida espontáneamente o sembrada por alguien. Entonces, no siempre para Ricardo la afirmación falsa merece reproche. ¿Alguien más tiene alguna opinión sobre esto que hemos preguntado, si las afirmaciones falsas siempre tienen consecuencias negativas y si siempre merecen ser reprochadas? Bueno, avancemos un poquito si nadie tiene otro comentario al respecto. Ricardo dijo recién malintencionadas. Entonces, vamos a ver un poco lo que yo he llamado una suerte de taxonomía, una clasificación de lo que puede ser una afirmación falsa. Y esto nos va a servir a nosotros para ver en qué casos esas afirmaciones falsas seguramente vamos a estar convencidos de que tienen un efecto negativo y que además
merecen un reproche. En esto que yo llamo clasificación o taxonomía, hay 4 factores que resultan ser factores relevantes, que son estos que están aquí en la columna que estoy marcando. El primer factor tiene que ver con la intencionalidad. Si la persona intencionalmente está haciendo una manifestación que es falsa. El segundo factor es la magnitud del daño que se puede provocar por esa afirmación falsa. El tercero es la probabilidad del daño. Y el último es cuánto se va a perpetuar en el tiempo ese daño. Y respecto de cada uno de estos 4 factores que yo he señalado aquí, es interesante tener en cuenta, digamos, que cada uno de estos factores puede tener cierto tipo de cuestión, digamos, de análisis. Cuando vamos a la intencionalidad, puede ser que el individuo directamente mienta, que afirme algo de manera dudosa, pero sin que se preocupe demasiado. Esto es parecido al punto 3, que es absolutamente negligente cuando afirma algo. Y hay veces que se hace una afirmación que es falsa, pero la afirmación falsa es razonablemente equivocada. Nos podemos equivocar, somos seres humanos. En cuanto a la magnitud del daño, ustedes pueden ver en este cuadro que el daño puede ser grave por esa manifestación falsa, puede ser moderado, puede ser leve, o puede haber directamente inexistente. Puede ser que una manifestación, una afirmación falsa no tenga ningún tipo de resultado dañino. Imagínense que yo haga afirmaciones falsas, sabiendo que son falsas, en soledad. Eso no va a tener ningún daño, ¿no? Es un ejemplo hipotético extremo para explicar a qué me refiero. Después está si el daño que se va a provocar a consecuencia de la afirmación es un daño seguro, si es un daño probable, si es un daño que puede llegar a ocurrir o si directamente no hay posibilidad que ocurra ese daño. Y finalmente la temporalidad, es decir, la relación que existe entre el momento que se hace la afirmación y el momento en el que se produce el daño. Puede ser inmediato, puede ser con un futuro cercano, un futuro un poco más alejado y un futuro lejano. ¿Por qué me parece importante esto que lo tengamos en cuenta? Porque ahora sí, combinando todas estas cuestiones, podemos llegar a tener alguna claridad respecto de las respuestas que podemos dar cuando lleguemos a la conclusión, por ejemplo, que un funcionario público ha realizado una afirmación falsa. Fíjense ustedes, si nosotros nos movemos y pudiéramos hacer una suerte de lista y chequeamos que se dan todos los ingredientes de la columna A, es decir, la afirmación está hecha con una intencionalidad de mentir. La magnitud del daño que se produce es grave. Seguramente el daño se va a ocurrir, y esto va a ocurrir inmediatamente. Creo yo que todos estaríamos dispuestos a responder a la pregunta que nos hacíamos antes, si las afirmaciones falsas siempre tienen consecuencias negativas y merecen reproche, diríamos, creo, sin temor a equivocarme, que en el caso de que estuviéramos en esta columna, las afirmaciones falsas merecen reproche porque producen un daño. Pero fíjense ustedes que interesante sería hacer alguna combinación de todos estos factores, en donde, por ejemplo, quien miente hace una afirmación falsa que se equivoca razonablemente, no lo ha hecho con una intencionalidad de mentir. Imagínense ustedes, por ejemplo, que esa persona, o respecto de lo que está diciendo, la magnitud del daño es leve, la posibilidad que ocurra existe, y
puede ser que ocurra en un futuro no tan cercano. Y así yo podría seguir jugando con ustedes en distinto tipo de alternativas en este cuadro que les propongo, y jugando con esas alternativas podríamos llegar a la conclusión de que existen afirmaciones falsas que pueden generar desinformación, pero que no merecen reproche. Con lo cual, cada vez que hagamos un análisis de la afirmación falsa realizada por un funcionario público o por una figura pública, me parece que es interesante tener en mente este cuadro para ver si estamos confirmando lo que algunos autores consideran y llaman el tabú moral. ¿Qué significa esto del tabú moral? El tabú moral significa responder que la falsedad siempre es negativa. Mentir está mal, nos han enseñado de chiquitos y chiquitas. Como mentir está mal, en todos los casos va a merecer reproche. Lo que yo estoy trayendo aquí a la mesa de discusión con ustedes es que pudieran existir casos, dependiendo el lugar en donde se ubique esa afirmación, en donde ese tabú moral de mentir está mal, no podemos confirmarlo. Aquí Ricardo nos pregunta cómo definiríamos daño. Me parece que es una pregunta interesante. Definámoslo por ahora como ustedes quieran. Puede ser un daño material, puede ser un daño psicológico, puede ser un daño moral. Existe daño, ¿sí? Un daño individual, un daño a la sociedad. La manera de definir el daño podría ser muy variada. Es una buena pregunta, pero mantengámonos con la idea de que coincidimos en que hay un efecto negativo para un individuo, para una sociedad, para su patrimonio, para su psiquis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que decía yo y lo que pretendía yo era, de alguna manera, romper esto que yo llamaba el tabú moral de mentir está mal. No quiero que ustedes entiendan que yo estoy diciendo, bueno, pero entonces Bertoni nos dijo que mentir está bien. No, no, no. Yo simplemente quiero traerlos a una reflexión, porque muchas veces cuando inclusive se va al otro campo, que es el que no estamos hablando hoy, que tiene que ver con moderación de contenidos, también nos olvidamos de este cuadro y parecería que todo puede moderarse. Deni Portillo levantó la mano, con gusto te escuchamos, Deni. Buenos días, maestro. Buenos días a todos y todas. Un poquito más fuerte, si puedes hablar, me haces un gran favor, Denis. Hola, buenos días. Sí, vamos. ¿Hoy sí? Bueno, sí, claro. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. En relación, pues, quizá a la explicación que nos está dando y todo cómo viene desarrollando el tema, hay quizá un par de, no sé si caben en la categoría de ejemplos, quizá podrían ayudarnos a entender un poquito más esto. Usted me dirá si sí o si no, porque entiendo bastante bien, la verdad el cuadro me parece bastante ilustrativo de todo lo que rodea el tema de la desinformación o a veces lo que hablan los funcionarios, y justo en este momento que está mencionando el tema de la intencionalidad, lo que se me venía a la mente son muchas ocasiones en que a veces hemos estado en conferencias de prensa, escuchamos a un funcionario X dar una declaración, dar un dato que nosotros sabemos que él sabe que está equivocado, pero que porque tenés un referente previo de la actuación de este funcionario, sabes que lo dijo así porque se equivocó en el momento que lo estaba diciendo, porque no estaba listo quizá para la pregunta que lo hizo dar ese dato, y eso cae en la categoría de razonable equivocado. No es que lo haya hecho con mala intención. Pero quizá el ejemplo al que quería hacer más referencia, porque lo tengo en la mente desde que nos presentó la primera pregunta, porque quizá mucho tiene que ver, como decía Ricardo hace unos minutos, el tema de si esa mentira forma o no parte de una campaña. Porque se lo pongo con un ejemplo que precisamente estamos viendo en El Salvador en estos momentos y lo tengo Denis, ahí. Discúlpame que te interrumpa. Justo me encanta el entusiasmo y les agradezco el entusiasmo y sigamos conversando, porque de eso se trata mi presentación.
les cuento, porque no lo saben, vamos a hacer un espacio en unos momentos en donde nos vamos a dividir en grupos y van a analizar casos concretos y después vamos a volver a reflexionar sobre casos concretos. Te pido que nos mantengas en suspenso el caso de lo que está pasando en El Salvador, porque lo vas a poder exponer en unos momentos, ¿ok? Si te parece bien y les parece bien. Problema. Entonces, vamos a discutir si la presentación hasta aquí ya las ha motivado, digamos, a reflexionar sobre las situaciones concretas en cada uno de sus países. Yo me daría ya por hecho con esta presentación y pasaría a los grupos, pero todavía tengo algunas cosas que contarles, si me permiten. Te agradezco, Denis, la intervención. Entonces, hasta ahora, entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos hasta ahora que hay un tabú moral. Ese tabú moral nos indica que mentir siempre está mal, pero lo hemos puesto en duda, lo hemos puesto en algún grado de duda, que pueden existir algunas situaciones en donde una afirmación falsa no merezca reproche. Pero lo que vamos a ver es que a lo largo de la presentación, y ahora un poco de la mano de lo que nos trae el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que vamos a ver es que en general, el caso de los funcionarios públicos cuando mienten, la ubicación está muy cerca de la columna A, en general. Y esto me lo van a contar ustedes cuando vean los casos, ¿ok? Denis recién traía algo muy interesante, de que saben, bueno, por ahí quiso contestar igual, y contestó igual, y esa respuesta la dio. Yo, Denis, volvemos después, no sé si es razonablemente equivocado o es dudoso despreocupado, es decir, no sabe responder, no le importa, en lugar de decir, no sé, voy a verificar, responde y después genera un daño. ¿Ok? Lo vamos a ir viendo con casos concretos. Este cuadro nos puede ayudar a situarnos. Hay un autor que en realidad, les cuento, esta clasificación, esta taxonomía, se la debo a un profesor norteamericano, Cass Sunstein, que en el mismo libro en donde él expone una clasificación bastante similar a esta, dijo algo que a mí me parece que para terminar esta parte es importante que lo tengamos en cuenta. Dijo este profesor, y lo cito textualmente, cuando un candidato o líder político miente a los ciudadanos, niega la premisa central de la democracia, la soberanía de la ciudadanía. Los políticos que mienten actúan como si los ciudadanos fueran meramente instrumentos para su propio uso. Cuando los ciudadanos advierten que los políticos mienten, muchos se indignan. Después de un tiempo adoptan una postura diferente. Incluso pueden dejar de escuchar. En cualquier caso, los líderes que mienten cortan las piernas del proceso democrático, haciendo muy difícil o imposible a los ciudadanos saber en quién confiar. Ellos desacreditan la idea del autogobierno. Todo deviene dudoso. Ricardo, colegas, cuando preguntaban sobre el daño, piensen en el daño a la democracia, que se puede hacer con una mentira. Vamos a pasar ahora entonces a esta otra cuestión, que es cómo el sistema interamericano de derechos humanos, particularmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han tomado o han tratado esta cuestión. Yo creo que ustedes están más o menos familiarizados con el sistema interamericano de derechos humanos, conocen que existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra la Relatoría para la Libertad de Expresión, que yo tuve el honor de ser su relator hace ya casi 20 años, y está también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es quien juzga a los estados, ¿ok? Frente a posibles violaciones de derechos humanos. Y después estamos nosotros, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, como brazo académico. Bien, hice esta breve introducción porque lo que vamos a ver ahora son distintos pronunciamientos que vienen de los distintos órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ustedes conocerán, los periodistas en general, en los cursos
de capacitación sobre periodismo y libertad de prensa han escuchado en algún momento de su carrera hablar de la opinión consultiva número 5. La opinión consultiva número 5 es un documento que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 1985. Fíjense la cantidad de años que tiene la opinión consultiva. Yo siempre la califico como un verdadero manual de interpretación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la convención, que es el artículo sobre libertad de expresión, que nos trae la convención, y es realmente un manual que hay que leerlo y releerlo, la opinión consultiva número 5. ¿Por qué digo esto? Porque los que la conocen sabrán que la opinión consultiva no es un caso contra un Estado, es un caso, como todas las opiniones consultivas, en donde la Corte emite una opinión sobre un tema que se le pregunta. Y estas son las opiniones consultivas. A la Corte se le puede hacer una pregunta, por supuesto la Corte puede decir es una pregunta impertinente y no la contesto, pero se le puede hacer una pregunta y la pregunta la Corte la va a responder. ¿Cuál fue la pregunta? Muchos de ustedes lo conocerán, sabrán de qué se trata la opinión consultiva 5. ¿Por qué? Porque se la conoce como la opinión consultiva relacionada con la colegiación obligatoria de los periodistas. La pregunta que se le hizo a la Corte en 1985 fue si una norma que obligara a un periodista a estar en un determinado colegio para poder ejercer su profesión era una norma que vulneraba la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Era una norma que vulneraba el artículo 13 de la Convención. Hay que entender bien la pregunta, porque muchas veces, si no, sobre todo los colegas, las colegas que vienen del mundo de los sindicatos, de los colegios, de los periodistas, entienden, bueno, pero entonces la Corte prohíbe la colegiación, prohíbe la sindicalización. No. Lo que la Corte terminó diciendo en este caso es que obligar a alguien a que esté en un determinado colegio puede ser una afectación a su libertad de expresión y de prensa. Imagínense ustedes el caso de un gobierno que quiere controlar a la prensa, crea un solo colegio de periodistas y aprueba una ley que dice que para ejercer hay que estar colegiado en esa institución. Y no deja colegiar a periodistas que son críticos. Un caso hipotético, pero que con algún matiz se pudo haber dado en algún país. Esto sin duda sería una afectación a la libertad de expresión. Pero no estamos hoy hablando de ello. No estamos hoy hablando de la colegiación obligatoria. De lo que estamos hablando es que la opinión consultiva 5 en 1985 estableció un parámetro muy fuerte y muy vinculado con lo que hemos llamado nosotros el tabú moral. Mentir está mal. Pero lo matizó de alguna forma en donde veremos que la Corte pone en duda sobre la posibilidad de que desde el Estado se diga que hay afirmaciones objetivamente veraces y que si no son veraces no se pueden emitir. ¿Qué dijo la Corte? Y esto es textual. Un sistema de control al derecho de expresión en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la información que la sociedad recibe puede ser fuente de grandes abusos y en el fondo viola el derecho a la información que tiene esa misma sociedad. La Corte lo que estaba poniendo en duda en la opinión consultiva 5, y esto hay que entenderlo bien, es que si desde el Estado solo dejan emitirse manifestaciones verdaderas, ¿quién va a juzgar que una manifestación es verdadera? ¿El Estado mismo? Es problemático y ustedes lo conocen, porque puede ser, y aquí entramos en algunas otras discusiones, puede ser que quien hace una afirmación lo haya hecho, y en el periodismo ocurre muchísimas veces, lo haya hecho no con una intencionalidad de decir una falsedad, sino que ha hecho todo un estudio, ha chequeado fuentes, ha llevado adelante todo un trabajo, y al final ese trabajo hecho de acuerdo a los cánones de la profesión del periodismo da un resultado que objetivamente termina siendo falso. Habría que prohibir ese tipo de manifestaciones, sería una manera de coartar la libertad de prensa. Esto es lo que quiso decir la Corte. Dijo, tengamos cuidado con decir que únicamente las manifestaciones verdaderas
son las que pueden estar en el dominio público. ¿Por qué me parece importante resaltar esto? Porque vamos a ver a lo largo de mi presentación, y vamos a concluir, que lo que le vamos a pedir a los funcionarios públicos y a las figuras públicas es que sus manifestaciones sean verdaderas o sufran un proceso, digamos, de reflexión antes de realizarlas. Vamos a ir para ese lugar en algunos momentos. Algunos años después, ustedes conocerán, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió lo que se conoce como la Declaración de Principios de Libertad de Expresión. Esos principios los conocerán ustedes mejor o peor. Es una buena lista de principios que hay que tener en cuenta, a la hora de analizar a qué se refiere la libertad de expresión en el sistema interamericano de derechos humanos. Pero de nuevo, dentro de esos principios se volvió a referir la Relatoría para la Libertad de Expresión, allá por el año 2000, se volvió a referir al tema de las expresiones falsas. Y dijo la relatoría, cito textual lo que ustedes están viendo, indudablemente el derecho a la libertad de expresión protege también aquella información que hemos denominado errónea. En todo caso, de acuerdo a las normas internacionales y la jurisprudencia más avanzada, únicamente la información que demuestre ser producida con real malicia podrá ser sancionada. Pero incluso en este caso debe ser producto de una actuación ulterior y en ningún caso se puede buscar condicionarla con anterioridad. Qué interesante lo que dijo la relatoría en el año 2000 y cómo lo podemos relacionar con el cuadro que yo les traía. Porque en el cuadro que yo les traía, lo que nos está diciendo la relatoría es que aún una manifestación errónea no puede ser objeto de reproche, salvo que sea hecha con real malicia. ¿Y qué es la real malicia? Es por lo menos la desmedida o la despreocupación clara por averiguar la verdad o la falsedad de lo que se está manifestando. Es decir, el tabú moral, una manifestación falsa siempre merece reproche, está en el sistema interamericano a principios del siglo XXI, pero de una manera un poco más, o de alguna manera, lo podemos decir, matizada. De alguna manera tiene algún tipo de duda sobre si una afirmación falsa siempre tiene que merecer reproche. Parecería que no, parecería que alguna afirmación falsa que no está hecha con real malicia podría no ofrecer reproche. Tengámoslo en cuenta esto, insisto, porque a donde voy a ir ya muy prontito es a decir que los funcionarios públicos tienen que decir la verdad. Entonces puede parecer esto una contradicción que van a ver que no lo es. Y aquí llegamos a casos muchísimo más modernos, muchísimo más nuevos, que son casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y son casos en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado ya directamente algo vinculado con las expresiones que realizan los funcionarios públicos y las figuras públicas. Estos son dos casos que yo les he traído a cuento aquí. Son dos casos contra Venezuela. Tal vez algunos los conocen, uno es el caso Ríos y el otro es el caso Peroso. Los casos tienen algún grado de similitudes, son dos casos que están resueltos en el año 2009, por eso les digo, son más nuevos, ya tienen, sí, más de 10 años, pero no los más de 30 que tiene la opinión consultiva 5. ¿Y de qué se trataban estos casos? De nuevo, no son casos que iban al centro o al núcleo o al nudo de lo que nosotros estamos discutiendo hoy. Estos eran casos en donde periodistas en Venezuela y medios de comunicación en Venezuela habían sentido una violación a su ejercicio profesional, a su libertad de expresión y a la libertad de prensa por acciones que provenían directamente desde el Estado. Algunas de esas acciones eran acciones de acción directa. Quiero decir con esto, acciones en donde no solo había una amenaza, sino que había agresión física.
Y una de las cuestiones que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hemos establecido es que una agresión física a un periodista provoca una violación a la dimensión social que tiene la libertad de expresión, a la posibilidad de que la gente reciba información a través del periodismo, y por lo tanto los estados tienen obligaciones muy claras de prevenir esos ataques, y en el caso de que los ataques ocurran, de investigarlos con seriedad y sancionar a los responsables. El nudo de la cuestión, el centro de la cuestión de estos dos casos, tenía que ver exactamente con esta situación. Agresiones a los periodistas en la vía pública, sobre todo, ustedes son periodistas, a muchos les pudo haber pasado, agresiones que ocurrían mientras, por ejemplo, cubrían manifestaciones sociales, agresiones físicas, digo, o a posteriori de haberlas ocurrido. Sin embargo, en estos casos, los que demandaron, digamos, por la violación a la libertad de prensa y a la libertad de expresión de un número importante de periodistas, llevaron a conocimiento primero de la Comisión Interamericana y luego de la Corte Interamericana, llevaron a conocimiento las manifestaciones públicas que hacía el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en donde, y estos fueron los argumentos de la demanda, en donde consideraron que esas manifestaciones que habían realizado este funcionario público y otros funcionarios públicos de alta jerarquía eran las manifestaciones que provocaban directamente las agresiones a los periodistas. Es decir, lo que decía el presidente Chávez era el motivo por el cual encontraban razón quienes después le pegaban un palazo a un periodista, para ser bien ejemplificativos. Francamente, la Corte Interamericana en estos casos no entendió que había una vinculación directa. Volvamos al caso. Pero se dio la oportunidad para que la Corte Interamericana hablara sobre la obligación que tienen los funcionarios de emitir información, y además cómo tiene que ser cumplida esa información. Por eso en estos casos encontramos estos parámetros que ha traído la Corte Interamericana. Y en ambos casos, les leo textualmente lo que dijo la Corte, dijo: en una sociedad democrática no solo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber de las autoridades estatales pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Una pausa ahí. Esto tiene mucho que ver con lo que a veces les ocurre a ustedes, la negativa de que den conferencias de prensa, la negativa a dar información, etcétera, etcétera. Sigo leyendo. Sin embargo, al hacerlo, es decir, al pronunciarse, los funcionarios están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto deben constatar en forma razonable, aunque no sea necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población, y para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de los hechos. Esto ya no es el cuadro que Eduardo Bertoni les presentó al principio. Esto ya es una interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde claramente nos está diciendo que cuando un funcionario público se expresa, tiene que tener en cuenta algunas cuestiones que no se le exigen a un simple particular. Tiene que constatar en forma razonable lo que dice, tiene que ver las consecuencias de lo que dice, y esto va a estar más explicado en otro párrafo de la Corte. Ricardo, has levantado la mano, ya te voy a dejar, déjenme terminar con esto. El otro párrafo que sigue al anterior dice que, además, los funcionarios
deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y por tanto sus declaraciones no pueden desconocer estos ni constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. Este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, alteración del orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en un momento dado. Recuerden el contexto del caso y por qué la Corte está diciendo esto. La Corte lo está diciendo porque la mayoría de las manifestaciones del presidente y de otros altos funcionarios tenían que ver con unas manifestaciones muy agresivas al periodismo que estaba cubriendo manifestaciones que eran antigobierno. Entonces, la Corte le dijo a los funcionarios, tengan cuidado cuando ustedes se manifiestan, porque sus manifestaciones pueden provocar un daño a los derechos que ustedes están obligados a proteger. Estos dos párrafos son dos párrafos claves para entender por qué sostengo que los funcionarios tienen una suerte de obligación de decir verdad, o cuanto menos tienen una obligación de ratificación o de verificación de los hechos que van a exponer antes de hacer una manifestación, por ejemplo, en una red social. Y ahí empieza a cerrar un poco toda la cuestión de la que estamos hablando. Ricardo, habías levantado la mano, te escucho. Sí, te escuchamos, creo. Sí. Hola, Eduardo, gracias. Sí, cuando leí el primer párrafo que nos presentabas, pensé en esto. En los últimos meses se ha generado algún nivel de debate sobre la actuación de algunas empresas, de algunas plataformas como Twitter, por ejemplo, y particularmente en el caso de Donald Trump, que posiblemente es el más relevante, que a mi juicio tiene que ver con aquellas facultades que podrían tener los particulares con una gran responsabilidad en asuntos de democracia, porque se convierten el punto en el que la comunidad o la sociedad se encuentra para platicar sobre sus cosas, ¿verdad? Twitter o Facebook o Instagram hoy constituyen las plazas públicas nuevas. Entonces, hay quienes piensan que se pasaron de rosca, digamos, en Twitter cuando dijeron, no, le cerramos la cuenta a Donald Trump, pero a mí me parecía justificado precisamente por este tipo de limitaciones que tienen los ciudadanos y las ciudadanas que tienen investidura de funcionarios, de autoridades estatales. Pero yo no sé si, es decir, ¿cuál es tu posición respecto de esto? Porque me parece que la comunidad, incluso la académica, está dividida respecto de este punto, de si es válido y si no constituye una grave, de hecho, vulneración a la libertad de expresión que a alguien como Donald Trump se le suprima su cuenta por manipular, por decir tanta mentira sistemáticamente a la gente que le cree, ¿verdad? Esa era mi pregunta. Excelente, excelente, Ricardo, ahí vamos. Gerson nos dice en el chat, en El Salvador muchas veces los funcionarios justifican los ataques a la prensa como parte del derecho a la libertad de expresión, o su derecho a la libertad de expresión. Gerson, no ocurre solamente en El Salvador. Bueno, en el caso de Trump, al que se estaban haciendo referencia, también tenía mucho que ver con esto que tú dices, ¿no? O sea, yo puedo decir lo que se me ocurre, porque es parte de mi libertad de expresión. Lo que la Corte Interamericana está diciendo, cuidado, no puedes decir lo que se te ocurre, tienes una responsabilidad distinta. Pero no quiero eludir la pregunta de Ricardo, creo que había alguien más que había levantado la mano, lo vi en un momento y si pueden volverla a levantar. Era José Baires. Ah, José, vamos, entonces, y después le respondo. No, era en el sentido de lo que decía Gerson, así que por eso la bajé. Ok, José. Perdón, no había retenido el nombre de quien había levantado la mano, estaba atendiendo a lo que comentaba Ricardo. Mira, Ricardo, yo te cuento, a mí me preocupa que las acciones de censura las lleven adelante los privados sin ningún tipo
de regulación estatal. Entonces ahí vamos a volver al tema de regulación de las redes o no y demás, pero no me quiero meter en eso. Pero esta suerte de censura privada a mí me preocupa. ¿Quién va a determinar esto y por qué lo haces? Por supuesto lo puede hacer el Estado, lo podría hacer el Estado. El artículo 13 de la Convención Americana nos habla de limitaciones, restricciones, y dice claramente que estas tienen que estar fundadas en una ley, tienen que estar en una ley, tienen que ser necesarias para una sociedad democrática, tienen que ser proporcionales y tienen que cumplir con objetivos de la Convención. Es decir, hay posibilidades de algún tipo de limitación, difícilmente podremos aceptar la censura previa en el sistema interamericano de derechos humanos, pero sí me preocupan las decisiones que están en manos únicamente de privados. Dicho esto, es complejo el tema, porque no dejarlo así, diciendo esto solo, dice, bueno, entonces los privados no tienen nada que hacer. Yo creo que toda la discusión de moderación de contenido es una discusión muy válida, y creo que todavía no está saldada, y no hay tal vez ustedes han tenido conversaciones sobre esto y tienen algunas posiciones tomadas, y bienvenido sea. Mi punto hoy no era ese, no es ese, aunque lo considero, insisto, muy, muy válido. Mi punto es, trabajemos también con el origen de la desinformación, y por eso trabajemos con el impacto que genera la desinformación que provoca una manifestación falsa de un funcionario público. Vamos entonces a ver, vimos primero una suerte de clasificación de las afirmaciones falsas, cuándo nos parecía que podían merecer reproche. Vimos entonces esta idea del tabú moral, esta idea del daño que provoca a la democracia una manifestación falsa por parte de un político, de un funcionario público. Vimos lo que dice el sistema interamericano, esta suerte de cuidado con decir que solamente lo verdadero es lo que puede decirse, pero vimos también que cuando lo que debe decirse lo tiene que decir un funcionario público, el propio sistema interamericano le está diciendo, cuidado, usted tiene ciertas obligaciones que no tienen otras. Y cuando vamos a las regulaciones estatales, ahí es más interesante ver qué nos dice el derecho penal, qué nos dice el derecho administrativo y qué nos dicen los códigos de ética de la administración pública. En esto vamos a ir un poquito más rápido. La investigación que nosotros hicimos tienen un montón de ejemplos, pero simplemente para la reflexión. Fíjense ustedes, en casi todos los códigos penales, por no decir en todos los códigos penales, el funcionario público que inserta en un documento un hecho falso tiene mayor pena que si eso lo hace un particular. Esto nos quiere decir algo. Nos quiere decir que al funcionario público hay un mandato legal de no mentir en un documento público. Por supuesto ustedes me podrán decir, bueno, pero un documento público no es lo mismo que una afirmación hecha en una red social. En cuanto al daño que puede provocar, hoy me permito dudarlo. Lo que quiero decir con esto es que en el derecho penal hemos admitido que hay un disvalor más alto cuando es el funcionario público el que hace una afirmación falsa. En el derecho administrativo ocurre algo parecido. En los actos administrativos, para que sean válidos, no tiene que haber afirmaciones de hechos que sean falsas. Y si ocurren y son documentos públicos, directamente el documento puede ser nulo. Es decir, hay un disvalor muy alto a la afirmación falsa en el derecho administrativo. Ni que hablar de los códigos de ética y de las leyes de ética que tienen todos, en casi todos los estados para la administración pública. Ahí se habla de la relación que tienen que tener con los ciudadanos, la honestidad como un valor fundamental, y la honestidad está muchas veces vinculada con la obligación que tienen de no mentir. Es decir, vemos que el sistema interamericano nos está diciendo, si usted es funcionario público tiene que tener más cuidado, tiene que chequear lo que va a decir, porque lo que usted va a decir puede provocar daño. Si vemos las regulaciones de cada uno de nuestros países, vemos que hemos admitido que el funcionario público, ya lo admitimos que el funcionario público tiene otro tipo de obligaciones, y ni que hablar de lo que dicen las regulaciones de las campañas electorales y las regulaciones en materia de salud. Cualquiera de ustedes que vaya a ver qué
dicen este tipo de regulaciones, y está en nuestra investigación, y no quiero extenderme sobre ello, cualquiera va a poder advertir que en las campañas electorales es muy claro que puede haber sanciones para aquel figura pública, candidato, sea o no funcionario, que mienta por su campaña. Y en relación de materia de salud, esto antes de la pandemia lo teníamos muy claro. Salir a hacer afirmaciones que son falsas, que tienen que ver, por ejemplo, con medicamentos, esto está penado de una manera muy clara en las regulaciones en materia de salud. Uno no puede decir afirmaciones que no sean verdaderas en materia de salud. Uno no puede decir que un determinado medicamento es 100% efectivo para la cura de una enfermedad muy grave, si no lo es, por supuesto. ¿Qué quiero decirles con esto? Quiero decirles que como sociedad hemos admitido, de alguna manera, en primer lugar, que el tabú moral existe, mentir está mal. Mentir está mal no en todos los casos, es cierto, pero mentir por parte de un funcionario público en los casos en los que hemos advertido siempre está mal. Y además tienen obligaciones, que no las tiene un simple particular. Bueno, vamos a ir caminando hacia el término de la charla. De nuevo les agradezco el tiempo por haberme escuchado y los casos. Para ir hacia conclusiones, recomendaciones y demás, la pregunta, un poco volvemos al comienzo, ¿no? ¿Cuánto influyen las mentiras o cuánto es el daño que causan? Entonces, permítanme decir 3 cuestiones. En primer lugar, la cuestión que nos ha quedado un poco, digamos, en el ambiente y claro es que existen afirmaciones falsas por parte de funcionarios públicos y que han sido difundidas por las redes sociales. Ustedes trajeron algunos ejemplos, hay más, en el estudio podrán encontrar otros, pero esto lo queremos decir porque algunos, y generalmente son políticos, que se concentran más en la regulación de las redes sociales, en la moderación de contenidos, niegan que existan manifestaciones falsas por parte de funcionarios. Bueno, esto no es así. Existen manifestaciones falsas por parte de funcionarios. Y existen manifestaciones falsas que son amplificadas y que además se puede constatar que son manifestaciones falsas que se hacen a sabiendas de su falsedad. En segundo lugar, como conclusión de lo que hemos visto, hay normativa que pone en cabeza de los funcionarios una suerte de obligación de expresarse verazmente. Esto ocurre no solo durante las campañas electorales, no solo en los casos de salud, como ustedes lo señalaron en el caso de Guatemala, pero en todos los ámbitos. Es decir, lo que hemos visto aquí es que tanto el sistema interamericano de derechos humanos trata de una manera diferente la libertad de expresión de los funcionarios públicos, sin negarla, y esto hay que aclararlo, tienen libertad de expresión, pero por esta suerte de función de garantía que tienen frente a la sociedad, frente a la democracia, no pueden conducir sus expresiones de igual manera que un privado que pudiera no tener tanto impacto o tanta relación directa con la posibilidad de causar un daño a partir de sus manifestaciones. Y en tercer lugar, más allá de esta cuestión normativa, lo que vemos es que la mentira por parte de los funcionarios es valorada negativamente, y me gustó mucho el ejemplo que pusieron de Honduras, en donde el funcionario por mentir no fue reelegido. Y esto es un caso muy interesante, concreto, de constatación de este tabú moral, como yo lo llamaba, que es la mentira, digamos, está mal. Más allá de que en nuestro cuadro del comienzo dijimos hay que deconstruir este tabú un poco, porque puede ser que existan algunas afirmaciones que no sean correctas, de las cuales no podamos llegar a un grado de reproche por las razones que estuvimos hablando esta mañana. A mí me parece interesante
para ir terminando, contarles o referirme a un informe que hizo la actual Relatoría para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas. Ustedes me escucharon a mí hoy hablar aquí de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero ustedes saben que también hay una relatoría a nivel de las Naciones Unidas, y la actual relatora, Irene Khan, en un informe relativamente nuevo, que lo tituló La desinformación y la libertad de expresión, dijo, y me voy a permitir leer: en los últimos años, dijo Irene Khan, las campañas de desinformación dirigidas por el Estado en varios países han tratado de influir en elecciones y otros procesos políticos, controlar el contenido de los debates públicos o poner freno a las protestas y las críticas contra el gobierno. En el contexto de la pandemia de COVID-19 ha habido varios casos de actores estatales que han difundido afirmaciones no verificadas sobre los orígenes del virus responsable del COVID-19, han negado que la enfermedad se estuviera propagando o han proporcionado información falaz sobre las tasas de contagio, el número de muertos y los consejos sanitarios. Esta desinformación, dice la relatora, ha repercutido negativamente en las labores de control de pandemia, poniendo en peligro el derecho a la salud y el derecho a la vida, así como la confianza de la ciudadanía en la información pública y en las instituciones del Estado. ¿Por qué me parecía importante traer a conocimiento, a colación esta cuestión? Porque el daño que provoca una afirmación falsa de un funcionario es un daño ya no solamente, ¿se acuerdan que al principio Ricardo creo que preguntaba cómo calificamos el daño? No es un daño que puede estar, digamos, encapsulado en un daño material a una persona determinada, o inclusive un daño moral a una persona determinada, sino que el daño que se provoca es un daño a las instituciones, un daño a la confianza y en definitiva un daño a la democracia. Entonces, es muy grave las afirmaciones falsas hechas a sabiendas por el daño que provocan, por la repercusión que tienen. Y ahí no quiero dejar de responder a la pregunta que hacían, bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen ustedes? No nosotros, yo no lo soy, como periodistas, cuando ocurre este tipo de manifestaciones falsas y nosotros sabemos que lo son. Es el deber del periodismo reproducir esa manifestación falsa sabiendo que es falsa y generar a su vez, digamos, mayor difusión de esa manifestación, o directamente no hacerlo. Ahí yo no me quiero meter en el trabajo de la labor periodística, y no me quiero meter por una cuestión de respeto hacia ustedes. He leído sobre ética y cánones, y conozco sobre cánones y de formación de periodistas, pero me parece que no soy yo el que está en mejor condición de decir qué tiene que hacer o no hacer un periodista, porque hay pautas éticas, hay pautas, digamos, de la labor periodística, y hay muchas pautas que tienen que ver con que ustedes no siempre publican todo lo que reciben, todo lo que escuchan, sino que de alguna manera hacen alguna suerte de moderación del contenido de lo que están publicando. No es lo mismo a la moderación de contenido en las plataformas, en las redes sociales, porque esa moderación, digamos, directamente hay una línea directa entre el que habla y el que escucha. Ustedes están en el medio, serían un poco la plataforma. Pero esto es histórico del periodismo, de ver qué reproduce y qué no reproduce. O si lo reproduce, constatándolo o contrastándolo con afirmaciones falsas. Creo que durante este ciclo de charlas ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar a Laura Sommer, corregime por favor Marielo si estoy equivocado, que encabeza, digamos, una línea de trabajos sobre chequeo de la información por parte de las entidades periodísticas. Esto me parece muy, muy bueno, es decir, frente a una información que puede ser falsa, que exista un chequeo de esa información y que se diga que esa información es falsa. Esto puede ser una suerte de contrarrestar también la información. Ahí Mariel me dice que sí, que estuvo Laura, supongo que ella les habló del fact-checking y de todas estas cuestiones. Entonces, para ir concluyendo esto que está puesto en nuestro trabajo, las respuestas estatales a la reciente crisis, como decíamos, el
principio, generadas por la desinformación en redes sociales, han sido principalmente dirigidas a penalizar a sus autores, que es de lo que estuvimos hablando, o establecer responsabilidad sobre quien facilitan la difusión. Desde las empresas de Internet, sobre todo las grandes plataformas, se han desplegado numerosas técnicas, medidas, instrumentos para abordar el fenómeno. Y aquí viene el punto central de mi conversación de hoy. Sin embargo, poco se ha hecho para distinguir el origen de la desinformación y evaluar el fenómeno a la luz de las obligaciones específicas que tienen ciertos actores o ciertos sectores y cuál es la información que les cabe. Entonces, no quiero dejar una falsa impresión. Lo que hemos hablado hoy es que no tenemos que desmerecer, y aquí están algunas de las conclusiones, atribuirle solamente a las redes sociales un rol central o excluyente en esta crisis de desinformación puede ser erróneo. O sea, que solo enfocarnos en las redes sociales y en el fenómeno de las redes sociales. ¿Por qué? Porque como hemos visto, la desinformación tiene impactos distintos, o puede tener impacto distinto. Esta afirmación falsa, hecha de determinada manera, tiene impacto distinto dependiendo quién la promueve, si son personas públicas, son personas privadas, y lo más importante de lo que hemos estado conversando hoy es que funcionarios públicos tienen obligación.